Después de estar desaparecido durante días, el comportamiento esperado de un perro solitario como Billy normalmente implicaría una sensación de soledad y confusión. Sin embargo, habían transcurrido 3 días y todavía no había señales de Billy. Lo inesperado ocurrió cuando Billy se topó con un automóvil y sintió de inmediato que algo estaba sucediendo. Era en un giro dramático de los acontecimientos una fatídica mañana. El oficial K9 Billy estaba estacionado en el porche delantero de la señorita Annie inspeccionando el vecindario cuando sus agudos sentidos detectaron un automóvil de aspecto sospechoso que brillaba en negro pulido y se movía con un aura de secreto, lo que encendió las alarmas y la aguda atención de Billy. Billy corrió por callejones a través de calles concurridas y hacia un terreno desconocido lejos de casa a pesar de cada vez más cansado. Su determinación se mantuvo firme cuando siguió al automóvil que atravesaba ciudades bulliciosas en carreteras desoladas impulsadas por una fuerza inexplicable que lo obligaba a servir a la justicia. Los transeúntes, impresionados por su aparente determinación y su apariencia bien cuidada, ofrecieron miradas compasivas al darse cuenta de que debía haberse perdido en el camino. Billy parecía inaccesible en su misión con 3 días transcurridos sin respiro. Billy permaneció implacable en su búsqueda sin saber que la señorita Annie ya había denunciado su desaparición a la policía mientras los colegas de Chris se movilizaban para encontrar a su compañero K9 perdido, pero Billy permaneció singularmente concentrado. Al completar su misión, un día soleado, el destino puso a Billy cara a cara con el misterioso auto que había estado persiguiendo incansablemente. Sus vidrios polarizados bajaron revelando un cargamento de paquetes bien envueltos. El agudo sentido del olfato de Billy detectó la presencia de drogas ilegales y ladró ferozmente negándose. El oficial llamado Billy Lance se acercó con cautela solo para quedarse sin palabras por lo que descubrió, sin darse cuenta de las drogas, pero aturdido por un descubrimiento que justificó el oficial de respaldo inmediato Henry se quedó sin palabras cuando buscó su radio para pedir apoyo. El sospechoso aprovechó la oportunidad para huir cuando llegó el equipo de respaldo. Henry luchó por articular lo que había presenciado plagado de dudas sobre si cualquiera le creería sin pruebas. Se reprendió a sí mismo por permitir que el sospechoso escapara sintiendo el peso de la responsabilidad por la oportunidad perdida a pesar de carecer de pruebas concretas. Henry, basándose en su experiencia como detective, tomó nota mental de la matrícula del coche y de todos los puntos del boletín APB. Fue enviado de inmediato para rastrear el vehículo que huía con poco más por hacer en la escena. Cuando Henry se acercó a un colega en la estación en busca de más información sobre los antecedentes y las capacidades de Billy, entendió que Billy podría ser la clave para resolver el desconcertante crimen, pero para colaborar de manera efectiva necesitaba familiarizarse con las fortalezas y el entrenamiento del leal K9 que Billy había recibido. Capacitado para apoyar a los agentes del orden sirviendo como el devoto compañero y socio del oficial Chris en la fuerza, su vínculo era inquebrantable después de haber superado numerosos desafíos juntos. Sin embargo, cuando Chris recibió una solicitud urgente de ayuda de su amigo de la infancia, Jacob Duque, con respecto a un caso de alto perfil, lo llamó a pesar de su renuencia a dejar a Billy atrás. Chris se embarcó en su misión dejando a su fiel compañero al cuidado de su vecina, la señorita Annie. Experimentado antes con los días convertidos en semanas, el anhelo de Billy por el regreso de Chris se hizo palpable. Sentado junto a la ventana, miró el paisaje urbano esperando vislumbrar la figura familiar de su maestro. Sin embargo, en lugar del regreso de Chris, cada día que pasaba solo traía incertidumbre y anhelo por su amada. Un amigo vio un auto extraño en un vecindario. Billy, desesperado por una tarea que lo hiciera sentir más cerca de su dueño, lo persiguió sin darse cuenta. Se perdió en el proceso. El oficial Henry sintió dolor de lástima por el perro. Reconoció la desesperanza que Billy debía estar experimentando sin su el maestro y sus deberes habituales. Estaban decididos a ayudar a Henry y decidieron llevar a Billy a su próxima patrulla. Durante su patrulla, se encontraron con un automóvil detenido por una licencia vencida y el conductor tenía un historial de arrestos por posesión de drogas, sospechando una conexión con el contrabandista de drogas. Fueron después de que Henry solicitó la ayuda de Billy. Cuando Billy husmeó el auto, regresó repetidamente a un lugar específico debajo del panel lateral que indicaba la posible presencia de drogas ilegales. Henry registró meticulosamente el vehículo, desmanteló su interior, pero no encontró nada, lo que dejó a Henry y Billy desconcertados y decepcionados.
Henry vio el automóvil y lo persiguió con cautela, deteniendo al sospechoso. Sin embargo, para su asombro, el conductor era diferente del que había encontrado antes. Sin embargo, Henry notó artículos en el asiento trasero, incluido un suéter rojo que recordaba a uno que Billy había visto antes, perteneciente a un niño de 11 años recientemente secuestrado. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Henry intentó acercarse al sospechoso, pero el sospechoso huyó, lo que provocó que Henry y Billy le dieran a Chase pidiendo refuerzos. Por la amenaza potencial a los civiles temía una colisión a pesar de chocar con un buzón. El sospechoso continuó acelerando con Henry en persecución cercana justo cuando la situación parecía terrible llegaron refuerzos convergiendo hacia él. Sospechoso desde ambas direcciones con la presencia policial adicional que el sospechoso se vio obligado a pausa, deteniendo abruptamente su auto, abandonando el vehículo, huyó a pie hacia el bosque cercano con Henry y Billy pisándole los talones. Aunque exhausto por su pausa forzada, Billy se deleitaba con la euforia de la persecución mientras Henry, impulsado por su determinación, seguía el ritmo. El sospechoso que huía cuando lo persiguieron por el sendero Henry sintió que estaban ganando terreno, sin embargo, fue Billy quien rápidamente acortó la distancia derribando al sospechoso al suelo con el sospechoso sometido. Henry rápidamente lo esposó y alertó a sus compañeros oficiales sobre su ubicación mientras un oficial buscó al sospechoso y encontró solo contrabando menor. Henry se concentró en regresar al auto del sospechoso decidido a descubrir cualquier pista relacionada con el desaparecido William, de 11 años. A pesar de buscar el vehículo, aparte del familiar suéter rojo, no encontraron nada de importancia. Sin inmutarse, Henry se mantuvo decidido. Los padres adoptivos de William mantuvieron la esperanza de su regreso sano y salvo, recordando su amor compartido por la pesca y sus preciados paseos a lugares remotos de Riverside en medio de bosques centenarios y montañas majestuosas. La ausencia de su hijo cobraba gran importancia proyectando una sombra sobre el desierto intacto que una vez disfrutaron juntos cuando llegaron a la orilla del río. John y William se acomodaron en una roca erosionada y se sumergieron en el esplendor natural que los rodeaba mientras saboreaban la tranquilidad. En el momento en que recuperaron su caja de moscas y John sujetó sordamente una clásica mosca Willy al final de su línea. Se posicionó en la orilla opuesta ansioso por observar la destreza de pesca de su padre cuando John se preparó para otro lanzamiento. Un movimiento entre los árboles en el borde del bosque captó su atención bajando la punta de su caña, se fijó en la fuente inicialmente solo el suave balanceo de las ramas lo agitó la brisa, sin embargo, su preocupación aumentó cuando buscó a William y encontró un lugar vacío donde su hijo había estado hace unos momentos con la urgencia corriendo a través de él. John se puso de pie de un salto corriendo a través de la orilla del río en busca del niño desaparecido a pesar de sus esfuerzos exhaustivos. Parecía haberse desvanecido en el aire. Ve de su propia carne y sangre esa fatídica noche. John se acercó a las autoridades y reclutó al detective Henry para dirigir la investigación armado con una fotografía del joven William. Henry profundizó en el caso y surgió un avance fundamental. Cuando Billy, el perro leal de la familia, mostró una agitación inusual hacia un auto negro que deja entrever una fugaz visión del niño secuestrado atado y amordazado en su interior a pesar de los intentos del perpetrador de eludir la captura. Guiado por las notables habilidades de Billy en la antigua fábrica, John y Henry se aventuraron a una casa en ruinas ubicada dentro de las sombras del vecindario, reconocida como un centro de actividades ilícitas que ocultaba la desgarradora realidad del cautiverio de Williams. Conscientes de la delicada operación, Henry desplegó estratégicamente respaldo para garantizar una resolución rápida y segura al terrible experiencia cuando observaron la escena desde una distancia cautelosa. Las sombras siniestras insinuaban actividades nefastas mientras los susurros de peligro flotaban en el aire. Los instintos instaban a la precaución, reconociendo que cualquier paso en falso podría poner en peligro no solo la seguridad de William, sino también la suya propia. La comprensión de que la fuerza colectiva era primordial para asegurando a Williams' liberación. El detective Henry dudó en actuar sin el apoyo de refuerzos ante la llegada de oficiales adicionales. Henry y su fiel compañero Billy avanzaron hacia el edificio con precisión calculada. Su misión era clara: detener al sospechoso y rescatar al niño ileso. El edificio fue rodeado y se fue el sospechoso sin otra ruta de escape que la rendición, con la valentía de Billy y su aguda sensación de peligro liderando el camino para recuperar a William de manera segura y reunirse con sus padres llorosos.
Envueltos en una avalancha de alivio y gratitud dentro del edificio, un tesoro de drogas y armas reveló el alcance de una operación de contrabando de larga data. Con la invaluable ayuda de Billy, Henry desenterró la verdad asegurando que la justicia prevaleciera. Después de un juicio riguroso, el sospechoso fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 2 décadas tras las rejas. Henry encontró consuelo al saber que un criminal peligroso había sido sacado de la. Mientras tanto, Chris regresó de su viaje asombrado al enterarse del heroísmo de Billy en su ausencia. El orgullo y la incredulidad se mezclaron dentro de él cuando se reunió con su leal compañero, que lo recibió con una alegría ilimitada. Henry contó los notables acontecimientos que subrayaron el papel fundamental de Billy en la exitosa operación de aquel momento, en el que Chris prometió nunca dejar el lado de Billy, entendiendo el profundo vínculo entre ellos. Que se trata de la primera historia. Y ahora veamos otra historia similar. Una chica universitaria comete un acto tonto en el campus durante la semana de regreso a casa. Ella abruptamente se libera de la mafia y le da a un caballo de la policía una palmada salvaje en el trasero. Lo que sucederá a continuación te sorprenderá. La joven rápidamente se arrepiente de su rápida decisión después de presenciar la respuesta instantánea del caballo. ¿Por qué se le ocurriría hacer tal cosa? Regreso a casa. En pocas palabras, este incidente ocurrió en Kingston, Ontario, durante una celebración de regreso a casa que estaba en pleno apogeo. Jóvenes que rompen las reglas. Con frecuencia un caleidoscopio de tonos y sonidos llena las calles, atrayendo a Jenny y a muchos otros a su exuberante abrazo. Jenny, liberada de los confines académicos y rebosante de vitalidad juvenil, se abre paso entre la multitud acompañada por sus compañeros. En ese momento, en medio de la celebración, se da cuenta de algo. El caballo más hermoso que viste los departamentos de policía locales decía está parado en silencio en medio del caos. Sus orejas se mueven ante ruidos extraños y su cola se balancea lentamente, emitiendo una vibra pacífica. Jenny había oído hablar de un regreso a casa. El desafío que existía entre los estudiantes universitarios. Se acercaba sigilosamente a un caballo de la policía y le daba una palmada en la grupa. Jenny estaba exactamente motivada por esa audaz adrenalina que buscaba desafiar. Se acercó corriendo al animal y realizó su movimiento tonto, pero el caballo respondió rápidamente e inesperadamente. Sacudió la cabeza de repente y actuó de manera muy diferente a lo que había imaginado. Cuando el caballo se pisó, simultáneamente le dio una poderosa patada, conectándose sólidamente con Jenny. Ella tiró al suelo su yoy. Instantáneamente se transformó en terror. Rápidamente recuperó el equilibrio y corrió hacia sus amigos, algunos de los cuales todavía se reían, aunque el estado de ánimo se había agriado. Una vez que el oficial recuperó el control del caballo, dirigió su atención a Jenny. Era evidente que se había cruzado una línea en medio. El ruido de las festividades que se desvanecía, una tensión palpable flotaba en el aire. Jenny inmediatamente comprendió la imprudencia de su acción impulsiva, pero no sabía que este único error de juicio podría descarrilar su vida universitaria por completo. Jenny miró hacia el oficial en lo alto, el caballo sintiendo la gravedad de la situación cayendo pesadamente sobre ella. Su confianza habitual se le evaporó, la garganta seca cuando intentó hablar solo para encontrarse incapaz de producir un sonido. Los espectadores intercambiaron susurros, miradas cargadas de juicio. El oficial de policía desmontó su enfoque deliberado cuando se dirigió a Jenny. No puedes hacerle eso a un caballo de la policía, es peligroso tanto para ti como para el caballo. Amonestó. Al darse cuenta de sus acciones, golpeó a Jenny como una tonelada de ladrillos. Ella amaba a los animales y la mera idea de causar daño era inconcebible para ella. Sin embargo, aquí estaba enfrentando las consecuencias de un acto tonto y reflexivo. Con el oficial alzándose sobre ella, sintió el peso de la ley sobre ella de mala gana. Jenny proporcionó sus detalles mientras el oficial procedía con el protocolo necesario y finalmente la puso bajo arresto. Ella suplicó y se disculpó, pero sus palabras parecieron caer en oídos sordos. Al final solo pudo mirarlo en silencio, consumida por el remordimiento, mientras el oficial volvía su atención a Nueva York. Jenny quedó bajo la custodia de otros oficiales que la escoltarían hasta cuando llegó a la estación de policía. Todo lo que podía hacer ahora era reflexionar sobre las repercusiones de sus acciones. Era evidente que su acto impulsivo había ensombrecido su día, pero aún no se había descubierto el alcance total de su impacto potencial en su educación universitaria. Darse cuenta de que un acto tonto podría poner en peligro todo pesaba mucho en la mente de Jenny.
Lo que más la perturbaba era cómo sus acciones se habían desviado tanto de su carácter habitual a pesar de permitirse ocasionales actividades universitarias. Jenny se identificaba fuertemente como una activista por los derechos de los animales para la que pasaba los fines de semana recaudando fondos. Jenny reflexionó sobre el viaje de Nueva York desde las dificultades hasta servir en la fuerza policial antes de convertirse en parte de la unidad montada en Guay. Soportó una vida marcada por el maltrato y el abandono en los establos de un dueño indiferente. Sin embargo, a través de la intervención de Bienestar Animal en Guay y varios otros caballos encontraron refugio en un centro de rescate allí en Guay. Se sometió a una extensa rehabilitación tanto física como emocional, aprendiendo a confiar en un nuevo bajo el cuidado de profesionales dedicados en transición al servicio de policía, capacitación rigurosa de ENFAC, aprendizaje de paciencia y disciplina mientras se adapta a entornos caóticos. A pesar de los desafíos, Nueva York sobresalió en su resiliencia, un testimonio de su espíritu indomable. Las cualidades que se habían fomentado en Nueva York a través de sus experiencias pasadas ahora se sirven. Ella estaba bien en su nuevo rol, sin embargo, ninguna cantidad de entrenamiento podría sustituir la experiencia de la vida real. Jenny había esperado que su acto impulsivo simplemente se desvanecería de la memoria. En su mente había aprendido la lección: disfruta la fiesta pero siempre sé fiel a ti mismo sin comprometer tus estándares o principios. Sin embargo, la realidad se desarrolló de manera diferente. La peor pesadilla de Jenny se desarrolló ante sus ojos y se sintió impotente para detenerlo. Todo estaba fuera de control mientras se encontraba sentada en una habitación fría y austera en la estación de policía local. Su mente recorrió todos los escenarios posibles. Su reputación podría quedar empañada permanentemente y el incidente podría afectar su expediente estudiantil, pero las repercusiones legales fueron solo una fracción del panorama más amplio. En las implacables imágenes de la era digital de su momentáneo lapso de razón se extendió como la pólvora a través de las plataformas de redes sociales. La indignación pública fue rápida y despiadada, superando con creces el escrutinio de cualquier tribunal de justicia. Jenny se encontró etiquetada como un monstruo sin oportunidad de compartir su versión de la historia. Este juicio repentino era completamente extraño para ella, su comportamiento fuera de lugar ahora la definía y el incidente se convirtió en una carga que alteró su vida. Cada titular, cada susurro, cada chisme del campus se sumó al peso que llevaba y luego vino otro golpe. En las redes sociales y los inminentes desafíos legales pusieron en peligro su preciada beca. La dirección de la universidad, incapaz de ignorar el incidente viral, programó una audiencia disciplinaria para evaluar sus acciones en comparación con los estándares establecidos para los beneficiarios de la beca, ya que Jenny perder la beca no era una opción que pudiera permitirse. Su beca era su salvavidas, la puerta de entrada a la educación que deseaba fervientemente. Si la revocaban, no tendría más remedio que hacer las maletas y regresar a casa con las manos vacías. Asde se acercó el día de la audiencia. El borde cuando entró en la cámara solemne frente a un panel compuesto por representantes estudiantiles y miembros de la facultad. Ninguno ofrecía un atisbo de calidez, sus rostros impasibles lo decían todo. Probablemente habían sido testigos de su vergonzoso incidente plasmado en las redes sociales, amplificando su sensación de tontería, especialmente en el momento en que el caballo la patada la hizo caer. Jenny se aferró a una débil esperanza de que tal vez sus corazones se suavizarían al ver más allá de su error. Cuando la audiencia se presentó en los transparentes procedimientos disciplinarios de la universidad, Jenny robó miradas a la reunión y vio rostros familiares, algunos amigos leales preparados para responder por su personaje. Enmienda cada momento puso a prueba su resiliencia. Su carácter quedó al descubierto para el juicio. Sus partidarios dieron un paso al frente destacando su trabajo voluntario con refugios de animales y sus logros académicos, pintando un marcado contraste entre sus acciones y sus verdaderos valores. Con la audiencia concluida, Jenny se preparó para el veredicto del panel. Sabiéndolo, podía oscilar en cualquier dirección poniendo en peligro su erudición, el eje de sus aspiraciones. Inquieta con una profunda necesidad de actuar, buscó una manera de demostrar su sinceridad a todos los que dudaban de ella, contrariamente a la representación monstruosa pintada por los detractores de las redes sociales. Jenny se dio cuenta de que necesitaba permanecer fiel a sus valores fundamentales. Con una revelación, se embarcó en un camino de redención enfocándose en su inquebrantable dedicación al bienestar animal, lanzando una iniciativa educativa y de
recaudación de fondos en el campus, dirigió las ganancias a refugios de animales mientras educaba a sus compañeros sobre las funciones vitales de los animales de servicio, en particular los caballos policía, que comenzó. El mensaje auténtico de Jenny gradualmente se ganó los corazones, incluido un aliado inesperado, la unidad montada por la policía reconociendo su compromiso genuino, yendo más allá de las meras palabras. Jenny redirigió su tiempo de fiesta a voluntariado en un refugio local donde conoció la historia de M, un viaje de transformación cada vez más paralelo, reconociendo la oportunidad de crecimiento y cambio reflejada en el pasado de M. Enfoque proactivo y remordimiento genuino declararon que el problema estaba resuelto. La campaña de concientización de Jenny dejó una marca indeleble en el campus allanando el camino para un futuro basado en la responsabilidad y la compasión. En un soplo de alivio, Jenny encontró consuelo cuando las decisiones del comité señalaron una esperanza reavivada para su futuro lejano de descarrilar irremediablemente sus planes. El viaje de redención de Jenny se convirtió en un testimonio de la resiliencia y el poder transformador del crecimiento personal. Mientras reflexionaba sobre su viaje, Jenny llegó a una profunda comprensión de que los duros juicios que le lanzaron durante el frenesí viral de las redes sociales palidecieron en comparación con el apoyo inquebrantable y la admiración que obtuvo de su comunidad y de los oficiales de la oficina de la policía montada. Suscríbete y dale me gusta. Hasta la próxima hora.